Pactos de Dios. Pactos que Dios, a través de generaciones, ha ido recordándoles tanto al pueblo de Israel, los profetas, y a la iglesia de este tiempo de hoy. Los pactos de Dios no son las promesas de Dios. La promesa, les he dicho que las promesas están condicionadas, así como nosotros le prometemos algo a nuestros hijos y cuando no lo cumple, le decimos, pues tú no cumpliste, ¿verdad? Yo tampoco te voy a dar lo que te prometí. Entonces las promesas están condicionadas a algo. Los pactos no están condicionados. Los pactos están por encima de las promesas porque los pactos son irrevocables. Nadie los puede cambiar, nadie los puede quitar, porque no fue el hombre el que hizo los pactos con Dios, sino Dios hizo los pactos con el hombre. Y esa es la diferencia, que alguien mayor que nosotros, que puede cumplirlos, que puede hacerlos, que puede darnos las cosas, ¿verdad? Él es el que promete y lo cumple, porque es Dios, es superior, es mayor. Por eso le decía a la gente, lo que es imposible para ustedes como hombres de cumplir y de hacer, para mí no es imposible. A otros le decía más drásticamente, ¿habrá algo imposible para Dios? Recordándole los pactos, recordando la fidelidad de Dios, que Dios no miente. Y a través de los pactos, muchos de nosotros hemos alcanzado cosas que por lo regular nos sentiríamos nosotros avergonzados o indignos de poder tenerlas en nuestra vida, por el simple hecho de que no somos a lo mejor tan suficientes o capaces o honorables de recibir las bendiciones de Dios. Porque hay veces le fallamos a Dios. Pero Dios claramente nos habla y nos enseña a través de los ejemplos con el pueblo de Israel de cómo Dios pasaba por encima a veces de las iniquidades y los pecados de ellos, y por los pactos que había hecho Abraham, Isaac y Jacob, por los pactos que había hecho David, Dios trascendía, dice, se oponía, pasaba, aplastaba todo lo que estaban haciendo los pueblos en aquellos tiempos. Y dice que los pisoteaba y le daba al pueblo de Israel lo que le había prometido a sus amigos, a sus siervos. Es ahí donde encontramos verdaderamente que los pactos son fieles. Los pactos se cumplen. Los pactos es algo que Dios habló y Dios no mentirá. Y uno dirá, bueno, los pactos fueron en aquel tiempo. No. En aquel tiempo, cuando Dios mismo estaba haciendo pacto con el pueblo de Israel, le habla una palabra a través de Moisés y le dice en Deuteronomio capítulo 29, versículo 10 al 15. Vosotros todos, está Moisés hablándole a todo el pueblo ahí, ¿verdad? Enfrente, parado él. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Está diciendo el Señor, desde el que está sirviendo en lo más mínimo hasta en lo más grande, con todos ellos estoy haciendo un pacto. Desde los ancianos, los niños, los ancianos, y todos los capitanes, y todos los generales, y todos los cabezas, ¿verdad?, de hogar, de familia, nos están diciendo todos. Con todos ellos estoy haciendo un pacto en este momento, ¿verdad? No excluye Dios a nadie que porque no tengo un talento, porque no tengo un ministerio, porque no tengo habilidades para poder hacer cosas grandes como el hermano o la hermana. Dios le está diciendo, yo hago un pacto con todos. Un pacto con todos. Ahí entramos nosotros también. Mire, sigue diciendo en el versículo 13, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. ¿Y quiénes son esos? Nosotros, la iglesia de Cristo,
los que dice que confirmó, ¿verdad?, nuestra amistad, nuestra alianza con un mejor pacto. Porque cuando Dios dice que levantó el tabernáculo e hizo todo lo del tabernáculo Moisés como se le ordenó, dice que hizo un arca, dice que esa era el arca del pacto, el arca de la alianza, y que donde quiera que se presentaba esa arca del pacto manifestaba o enseñaba que ahí Dios se iba a manifestar su presencia y su gloria, su poder y todas sus obras a través de algo simbólico. Entonces le llamaban el arca del pacto y de la alianza. ¿Qué estaban haciendo? Que cuando traían esa arca, Dios veía el arca y decía: yo hice un pacto un día con un hombre y con todo un pueblo, y tengo que estar ahí para respaldarlos y ayudarlos. A pesar de que el pueblo en ocasiones se apartaba de su Dios, lo ignoraba y hacía cosas que no debía, cuando venían y traían el arca del pacto, Dios pasaba por encima de todas esas cosas y venía y los ayudaba. Levantaba libertadores, levantaba hombres que nos ayudaban a salir de la opresión del enemigo. Y mire qué maravilloso es Dios, que antes, de verdad, cuando existía todavía la ley y que demandaba sacrificios para poder Dios hacer algo a favor de ellos, ya la gracia se estaba manifestando a través de los pactos de Dios. Porque los pactos eran en aquel tiempo la gracia que hoy nosotros tenemos en Cristo Jesús. Algo, ¿verdad?, que ellos quisieron tener para no hacer tantos sacrificios. Hoy a nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, los que caminamos con el Señor, los que estamos con Él en las pruebas y luchas, los que seguimos adelante creyendo sus promesas, creyendo sus pactos, sobre ellos dice que viene esta fidelidad de los pactos para cumplir y hacer lo que Dios le prometió en el desierto al pueblo de Israel. Y en Deuteronomio capítulo 28, nosotros lo sabemos, encontramos claramente ahí una lista de esos pactos que Dios hace. El pacto de la obediencia dice que va a traer como consecuencia bendiciones que te van a alcanzar, que te van a prosperar, que te van a ayudar, te van a sacar si te encuentras estancado en alguna situación. Lo que no puede hacer hay veces el tanto orar, el tanto ayunar, el tanto ser fiel en la casa de Dios. ¿Sabes una cosa? Un pacto de Dios te va a sacar de esa situación donde tú te encuentres. Porque muchas de las veces le buscamos, Señor, ya oré, ya ayuné, no estoy en pecado, hago esto, hago el otro, y nada sucede. Pero cuando nosotros agarramos el rostro de Dios simbólicamente y le decimos: Señor, voltee su rostro hacia nosotros y acuérdese de sus pactos, en ese momento nosotros le estamos diciendo a Dios: Señor, soy su hijo. Y Dios, al mirarnos a nosotros, está mirando a un Abraham, está mirando a un Isaac, un Jacob, un David, un Josué. A ellos los está mirando. ¿Sabe? Algo tierno y maravilloso que mi nieto a mí me da no sé qué, ¿verdad? Cuando hay veces me agarro y lo cargo, y él viene y con cariño viene y me agarra la cara y me hace que lo vea. Me hace que lo vea, y yo quiero voltear la cara y él me hace y me la jala y me hace que lo vea y me hace: mira, 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 y se ríe conmigo. ¿Sabe una cosa? Nosotros sonrojamos a Dios. Nosotros no obligamos a Dios, no. Nosotros hacemos que Dios, por la fidelidad de esos pactos, venga y se acuerde. Y cuando nosotros, ¿verdad?, como mi nieto, que haya hecho lo que haya hecho en ese momento, ¿verdad?, uno se olvida y uno viene y le da lo que él nos pida. Imagínese Dios cuando nos mira a nosotros y le decimos: Señor, acuérdese de sus pactos. Amén. ¿Usted cree que Dios no pasará por encima de su situación? ¿No pasará por encima de todos los problemas que estén pasando, aún por el mismo diablo, y aplastarlo? Claro que sí, claro que sí, porque podemos ver claramente en la opresión que tenía el pueblo de Israel por haber quebrantado sus mandamientos, por haber hecho lo que no debía, y cómo le vinieron males. Pero dice que cuando venían y traían el arca del pacto a las batallas que se levantaban en contra de ellos, dice que venía siempre el Espíritu de Dios a través de un profeta. Y cuando venía, ¿verdad?, el arca del pacto, venía el profeta y traía palabra de parte de Dios. Cuando un rey se apartaba
Dios, dejaba de caminar con Dios, pero de repente venía la opresión del diablo y su mente, ¿verdad?, se esclarecía y decía: estoy mal, he guiado mal al pueblo. Y llamaba a mandar al sacerdote, mandaba a llamar a los levitas y a los profetas y decía: y traigan el arca de la alianza, el arca del testimonio. Están diciendo: traigan a Dios para ponernos a cuentas con Él. Y en ese momento el Espíritu de Dios venía sobre el profeta y hablaba palabra de victoria. ¿Por qué? Por el pacto. Amén, así es. No necesitaban que Dios los librara de ese problema, porque ellos se lo buscaron, desobedecieron a Dios. Así como a nosotros nos dicen, ¿verdad? Nos decían cuando nos portábamos mal: tú te lo buscaste, mi hijo, ¿verdad? Por eso te dieron como te dieron. Por eso te pasó esto, porque tú te lo buscaste. ¿Sabe una cosa? Dios no es así, porque Dios se acuerda de los pactos. Cuando nosotros traemos a la memoria las promesas, los pactos de Dios, Dios pasa por encima de todo eso, nos perdona y nos libra y nos saca. Por ello vuelvo a repetir: si alguien está pasando por problemas difíciles en su vida y dice: no puedo, ya hice todo lo que me dijeron en la iglesia, ya hice todo lo que estudié la palabra de Dios, he estado en seminarios, han orado por mí profetas y han roto cadenas y maldiciones y hecho esto y el otro, te falta algo en lo cual Dios nunca fallará. Reclama los pactos de Dios. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Y te darás cuenta que en el pacto vas a encontrar, si tú te metes a leer la Biblia de los Salmos, vas a encontrar los pactos de Dios. Que el Señor le dice: no por ti lo hago. El Señor le dice al pueblo de Israel: no lo hago por ti, porque te has portado mal. Lo hago por amor a un hombre que se llama Abraham, que hizo un pacto con él. A un hombre que se llamó David, e hizo un pacto con él. A un hijo mío que salió de mí, de aquí del mismo cielo, y lo envié por ti, y lo hago por él. Por eso el Señor, ¿verdad?, cuando estuvo caminando aquí en la tierra, nos dejó muy en claro esto: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. Es un pacto. Es un pacto. Es algo que Dios no va a mentir para poder hacerlo. Porque cuando nosotros le pedimos algo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le estamos diciendo a Dios: ayúdenos, ayúdenos. Caímos en esta situación, en este problema, y necesitamos que por el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo, por lo que hizo en la cruz, no sea desestimada mi vida, no sea menospreciada, sino que sea socorrida en ese momento, sea alcanzada por su gracia y su favor. Y es ahí donde Dios obra, es ahí donde Dios opera un milagro, es ahí donde se rompen cadenas, es donde el diablo no puede seguir teniéndolos oprimidos ni atados. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que opera a través del pacto de la sangre y del cuerpo de Cristo Jesús. El diablo no puede romper los pactos de Dios. Mucha gente dice: es que me hicieron brujería, es que me hicieron esto, me hicieron el otro. Sí, porque mucha gente que tanto cree en la brujería es porque también lo anda ejecutando, lo anda haciendo ella. Y a veces le tienen más miedo a la brujería que al poder de Dios. Le tienen más miedo al diablo que a Dios, porque se ponen a pelear entre ellos también haciendo brujerías. Usted dirá: yo no soy brujo, yo no hago eso. Mentir, desobedecer a Dios. Porque dice, le dijo Samuel a Saúl: porque como pecado de hechicería, brujería, en la rebelión. Hay mucha gente que está en pecado, hay mucha gente que está desobedeciendo, está en rebelión en contra de Dios, y dice que no está en brujería. Samuel vio la revelación, vio lo que estaba operando en la vida de Saúl, de cómo muchas de las veces, ¿verdad?, por hacerle caso a otras personas, por seguir el consejo de otras personas, nos metemos en problemas, nos metemos en brujería. Ninguna de esas cosas nos pueden alcanzar, porque es mayor el pacto de Dios con nosotros que los pactos de los brujos, los sacrificios, los amarres, los hechizos, los encantamientos, los muñecos de trapo que te hacen, las cosas que tienen ahí escondidas de ti que ni siquiera te imaginas. Alfilería, todas esa basura, ¿verdad?, que usan los brujos, los hechiceros, para estarte atacando. Ellos están orando y ayunando para querer destruir tu familia, tu vida. Y hay veces ni te imaginas ni quién lo está haciendo. Pero ¿sabes una cosa? Dios es más grande
el poder de la brujería y la hechicería. Así es. Dios es más grande. Mi amado hermano, yo he escuchado gente, ¿verdad?, que está en un ministerio grande delante de Dios, que dice: yo estaba orando y estaba en un concilio e iba a dar un seminario y tenía una campaña, y de repente vinieron y me tocaron la puerta de mi hotel y me dijeron: yo soy tal brujo y yo no sé, ¿verdad?, yo estoy aquí porque algo me dijo que yo no voy a poder en contra de ti y yo no quiero morir. Pero sabes una cosa, me dieron tu fotografía, me dieron tu nombre, me dieron tu número de teléfono, me dijeron qué estabas haciendo, te estamos siguiendo y te estamos trabajando. Y hombres de Dios se quedan: pero pues, ni siquiera me conocen ustedes, nosotros no te conocemos, pero al que le servimos sí te conoce, porque nuestro nombre y nuestra identidad es conocida en el mismo infierno. Cuando cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, estamos sirviendo a Dios, somos conocidos por el diablo. Y por ello nos pone el pie para tropezarnos, para que caigamos, para que nos peleemos, para que nos enojemos, para que empecemos a compensar cosas malas. Ese es el trabajo del enemigo. Pero ninguna de esas cosas puede prevalecer si estamos confiando en los pactos de Dios. Hay un estancamiento, mi amado hermano, en mucho pueblo de Dios. Y mucha gente se desanima por servir a Dios, porque ve que hace mucho en su vida espiritual para poder mantenerse puro, para poder mantener la conexión con el Espíritu Santo, con Dios mismo. Y hay veces es grande la opresión del diablo sobre sus vidas. A veces se va avanzando más, quitándote cosas, destruyendo cosas, y uno dice: ¿por qué? Si yo estoy bien delante de Dios. Dios nos da la llave del éxito, mi amado hermano. Y la llave que Dios le dio a Israel y que nunca entendió, porque siempre andaba, ¿verdad?, desobedeciendo, así como muchos de nosotros a veces desobedecemos y volvemos a caer en lo mismo y volvemos a hacer lo mismo. Dios le dijo: yo soy Dios fiel, que guardo el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones. Dios le está diciendo: yo tengo un pacto contigo, aunque tú seas rebelde, renuente y desobediente, yo te voy a introducir a la tierra que le juré a Abraham, tu padre. Esa es la garantía que tiene usted. Y eso tampoco, ¿verdad?, es una concesión para que digamos nosotros, como dice el apóstol Pablo, pues vayamos y pequemos. Al cabo, ¿verdad?, que somos ya perdonados. De ninguna manera. Porque si pisoteamos también la sangre del pacto con la cual fuimos limpiados, dice que mayor condenación hay para nosotros. Estoy hablando de aquella gente que está batallando, de aquella gente que se está esforzando, de aquella gente que sigue luchando, sigue en pie a pesar de lo que está pasando en el mundo entero en este momento. Gente que a lo mejor está en el hospital, gente que a lo mejor está en la cárcel, gente que a lo mejor se quedó sin trabajo, que a lo mejor se le murió algún familiar. Estoy hablando de esa gente. ¿Cuántas personas, mis amados hermanos? Aquel mismo libro de Hebreos nos dice que hubo mujeres, hubo hombres que reclamaron un pacto de Dios, que no se conformaron con la promesa de una vida venidera, de una resurrección futura, sino que dice que en ese momento reclamaron pacto de Dios, y dice que obtuvieron lo que ellos quisieron, porque dice que se fueron hasta la misma corte celestial, hasta la misma presencia de Dios, y le dijeron: Señor, hay pactos que usted tiene que cumplir en mi vida. Y Dios los cumplió, porque Dios sí lo puede hacer, tiene el poder para hacerlo. Pero nosotros muchas veces nos equivocamos. Hay veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Hay veces pensamos que Dios ya no nos usa, que es tanto el ataque del enemigo que nuestra comunión con Dios va menguando. Hay veces leemos la Biblia y ya decimos: es que ya no siento nada, ya no puedo entender, es que me ponen a predicar y ya no sé qué predicar. Hay veces me nacía en el corazón cantar algo, hablar una poesía, hacer algo en la iglesia. Hoy ya no lo siento. Y pensamos nosotros que el enemigo va avanzando más. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 11 y versículo 29. Cuando Dios te da algo, Dios nunca te lo va a quitar. Es atacado precisamente porque sabe Dios que tú tienes habilidades, tienes sagacidad para salir de esa situación, aunque tú no lo creas, aunque tú no veas a lo mejor la salida. Dios, si te puso en esa situación, es porque sabe que tú puedes salir, porque te preparó de antemano. Romanos capítulo 11, versículo 29, dice la palabra del Señor: porque
irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los que dones, lo que te di, no te lo puedo quitar. Y el llamado de Dios. Por eso nadie puede decir, no, es que desde que empecé a tener problemas, ¿verdad? Empecé muy bien, pero me fui desanimando por lo que vi en la iglesia, por lo que me pasó con mi esposo, con mi esposa, por mis hijos, me empezaron a venir problemas. Dios te llamó, es irrevocable el llamamiento de parte de Dios. Dios no se arrepintió cuando tú estabas en el altar aceptándole y dándote Dios en ese momento, ¿verdad? Dones y talentos para que empezaras a trabajar en la iglesia. Y hay mucha gente que ha dejado de trabajar en ello por estas cosas que han pasado en el mundo entero, por esta pandemia. Y claramente la palabra de Dios no se retracta de lo que dice. Así como Dios no miente a través de esos pactos y los cumple, así también nos está diciendo, lo que yo te di para que tú trabajes en ello, nunca te lo voy a quitar. Pero es nuestra responsabilidad, mi amado hermano, retener lo que tenemos, retenerlo. Y si están batallando, hay gente que está batallando por su consagración, por salir adelante de esa situación, reclamen esta noche los pactos de Dios. Dios no se va a enojar. Dios nunca se va a enojar. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, claramente Dios le dijo a Moisés, he escuchado el clamor, las quejas de mi pueblo Israel que está en Egipto. Ve a liberarlos. ¿Por qué? Porque tenía un pacto con Abraham. Tenía un pacto Dios con él. Y por ello le dijo, ve, yo le prometí a Abraham que solamente 400 años iban a estar ahí. Y se me pasó un poquito la mano. Y dice, ¿verdad? Que fue por ellos. ¿Qué está diciendo? Usted sabe perfectamente que José cuando entró conocía la ley de su Dios. Conocía la promesa y el pacto que Dios le había hecho a su padre Abraham, a su abuelo, a sus antecesores. Los conocía, y eso fue trascendiendo en la cultura de Egipto. Cuando ellos estaban ahí, les predicaban, les hablaban, les recordaban las promesas de Dios a sus hijos. Todos las conocían. Por ello, cuando se vieron esclavizados, cuando se vieron oprimidos, empezaron a reclamarle a Dios, ¿dónde está la promesa que le diste a nuestro ancestro Abraham? Por ello Dios le dice a Moisés, he escuchado el clamor de mis hijos. Si usted en esta noche le dice, Señor, yo quiero que los pactos que usted ha concertado con sus siervos, con su Hijo Jesús, a través de su sacrificio, en esta noche, Padre, se suelten, se liberen en el nombre de Jesús. Porque hay cosas que el diablo está reteniendo por causa del pecado, por causa de las maldiciones, por causa de muchas cosas. Y no es que nosotros hay veces estamos en pecado, pero el enemigo es fácil y astuto para saber cómo detener la bendición de Dios sobre nosotros. Pero en este momento, así como muchos dicen, cuando viene un profeta, ¿verdad? Y te da una palabra, el profeta viene para sacarte el estancamiento. Yo te digo en esta noche, la palabra del profeta la toma de los pactos de Dios. Porque nadie en esta tierra tiene más promesas que avalar, más cosas que hacer por alguien, sino a través de los pactos de Dios. Y todos los que hablamos aquí, palabra de Dios, son pactos de Dios para sacar del estancamiento al pueblo de donde haya caído. Dios no se va a enojar que en esta noche tú le digas, Señor, yo le pido que sus pactos sean fieles y verdaderos, y que en esta noche me saquen de esta situación, que en este día, Señor, mi vida comience a cambiar. Dios no se va a enojar por ello. El diablo va a venir a atacar su mente, va a venir a atacar su vida y le va a decir, tú no puedes salir porque yo te tengo a mi servicio. Tu vida está a mi servicio, tu cuerpo está a mi servicio, tú haces lo que yo te digo. Pero si usted en este momento en fe le dice al Señor, Padre, sus pactos son fieles y verdaderos, y yo pido que la sangre del pacto que me ha hecho limpia de todos mis pecados, limpio de todos mis pecados, en este momento, Señor, me haga libre para poseer la herencia que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo dijo que nosotros estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. No abajo, hermanos, como muchos dicen, me trae el diablo arrastrando por aquí, por allá. No, nosotros dice claramente la Escritura que estamos sentados con Cristo Jesús para reinar. Y es ahí donde nosotros, el Señor nos hace recordar que bajo esos pactos
Nosotros estamos listos y preparados para recibir todo lo que Dios le prometió a Israel y todo lo que Jesús nos prometió. Estamos listos para recibirlos bajo el pacto de la sangre y del cuerpo de Cristo Jesús. El libro de Hebreos capítulo 9 habla claramente de esos pactos y dice que nosotros fuimos rescatados, comprados, adquiridos con mejores promesas que los antiguos por el pacto nuevo del sacerdote que está intercediendo por nosotros día y noche delante del Padre. Por eso el apóstol Juan decía: si alguien pecó, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que el enemigo no venga en esta tarde, en esta noche a decirte: sabes una cosa, tú no eres digno, tú no eres digna de decirle a Dios: Señor, reclamo sus pactos, porque el pacto le cierra la boca al diablo. El pacto de Dios lo aplasta. El pacto de Dios borra y limpia toda maldad de nuestras vidas y de nuestros cuerpos, de nuestras mentes. ¿Por qué? Porque dice que yo andaré. El pacto que Dios hizo con nosotros dijo: yo andaré en aquellos días en medio de ellos. Me serán por pueblo y yo seré a ellos por su Dios. Mi amado hermano, se nos olvida a veces eso. Cuando te llaman por el teléfono y te dicen: sabes una cosa, te vamos a quitar la casa, se te va a acabar el trabajo, una noticia mala del médico, y ahí se nos apaga la unción, se nos apaga, ¿verdad? Todo lo que recibimos ahí con poder, ¿verdad? Viene el diablo y con poquito nada más nos prende, ¿verdad? El espíritu de incredulidad lo envía y mira, ya se nos apagó todo y empezamos otra vez. No tengo, hasta mira, a veces venimos: no tengo que ir a la iglesia para comer insulina otra vez, para poder agarrar energía. Mi amado hermano, los pactos de Dios es más que eso. Es más que eso. Primera Samuel capítulo 4, versículos 5 y 8. Encontramos claramente lo que simbolizaba en aquel tiempo, mi amado hermano, el pacto que tenía Dios con Israel y que era el arca del pacto. Miren lo que pasaba. Mire la confianza que tenían en los pactos de Dios. Y mire cómo Dios y el mismo diablo tiembla cuando oye que alguien trae los pactos de Dios delante de él para confrontarlo. Y usted tiene que confrontar al diablo en esta noche. Usted tiene que confrontar la pobreza, la miseria, el miedo, la terquedad, la enfermedad. Tiene que confrontarlo con Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Con los pactos. Primera Samuel capítulo 4, versículos 5 al 8. Cuando Israel se encontró, dice, rodeado de todos los filisteos, tenían a alguien, tenían un profeta, Samuel. Tú, mi amado hermano, tienes un pastor, un siervo de Dios en tu iglesia. Y si no lo tienes es porque eres desobediente, te fuiste y ni siquiera dijiste por qué. Porque no eres fiel y por eso ahora el diablo te ha atacado y no tienes a quién acudir, no tienes pactos, no tienes quien te asesore, no tienes quien te haga frente. Dios siempre va a poner a alguien al frente. Y aquí en este momento tenía a un profeta, Samuel, 1 Samuel capítulo 4, versículos 5 al 8. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. ¿Por qué? ¿Por qué tembló la tierra? ¿Por qué se pusieron tan contentos y tan gozosos? ¿Por qué brincaron? Porque su confianza no estaba en ese pedazo de madera, porque era un pedazo de madera, era un cajón de madera, sino en el pacto que Dios había hecho a través de ese cajón de madera. Porque dijo: ahí mi presencia estará. Y sabemos perfectamente que donde está Dios, el diablo no puede estar, porque dice que es alumbrado. Él dice quemado por el fuego de la verdad, por la luz de la verdad. Y dice, ¿verdad?, que cuando vieron que trajeron el arca del pacto, empezaron a gritar y empezaron a saltar. Dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Gloria a Dios, aleluya. Una vez le dice: hermano, Dios está aquí. Amén, aleluya. Imagínense. Esto dice que brincaron y
ellos tenían más miedo que los hebreos que estaban ahí, que el pueblo de Israel. Ellos reconocieron que Dios había llegado. Amén. Y a veces nosotros llegamos a la iglesia y ni sabemos si Dios está aquí o no. ¿Qué le traemos a Dios? Estos estaban temblando y dicen, Dios ha venido al campamento de ellos. Aleluya. Supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Versículo 7. Los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de vosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay, Dios mío, al diablo se le llegó su hora en esta noche. Amén. Aleluya. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? ¿Y quiénes son esos dioses poderosos? Jesús dijo, vosotros sois dioses pequeños. Dios nunca se equivoca, porque sabe que nosotros somos más poderosos que el mismo diablo. Mire, aquí mismo Satanás está diciendo a través de los filisteos, ha venido Dios, el Dios de los dioses, y hay dioses entre ellos. Miraban. Oiga, yo no sé cómo a los impíos y a los pecadores hay veces ven más los demonios, ven más los ángeles y el mundo espiritual que nosotros los cristianos. Yo no sé por qué. Será tanta nuestra confianza en Dios que agarramos y nos dormimos y decimos, en paz me acostaré y Señora, no quiero saber nada, quiero descansar. Y ellos están más temerosos y con los ojos abiertos y ven que una hormiga anda por ahí, ay, anda el diablo ya caminando, una vez una araña y dice, me va a comer, y la ven gigante. Oigan, ellos reconocían que dioses estaban en medio de ellos. Dioses, dice, están ahí con ellos. Dice, estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Aleluya. Yo no sé tú, pero esta palabra es poderosa y este pacto de Dios es poderoso. Dice, con estos dioses y con este poder y con ese pacto que han traído ahí, porque ellos estaban temblando y estaban, ¿verdad? Dice, sobre ellos, atemorizándolos, amenazándolos. Pero cuando llegó la presencia de Dios, dice que la cosa fue diferente. Los que estaban temblando ahora eran ellos. Porque dice, estos son los que nos hirieron en Egipto, los que nos sacaron, los que nos destrozaron. Estos dioses. Mire, mi amado hermano, nosotros en esta noche vamos a destruir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a destruir altares. Vamos a destruir amarres, encantamientos, maldiciones, hechicería, brujería y todo lo que se ha levantado en su vida por el pacto de Dios. Vemos claramente cómo aquí trajeron el arca del testimonio, el arca de la alianza, y el diablo comenzó a temblar porque reconoció que Dios había llegado ahí. Aleluya, gloria a Dios, Dios había llegado al campamento. Y cuando nosotros declaramos los pactos de Dios, le estamos diciendo, Señor, aquí está su palabra, su presencia, su gloria, su testimonio. Y usted y yo somos el testimonio del Dios viviente, del Cristo viviente. Porque la sangre del pacto está sobre usted y sobre mí. Y cuando Dios le decimos, ponemos su rostro, Padre, para acá, lo volteamos, Señor, para que se acuerde de sus pactos. ¿Y sabe qué hacemos después? Padre, ahora volteamos su rostro y lo ponemos en contra de nuestros enemigos. Porque traer la presencia de Dios a su vida es ponerlo ahora, Dios, en contra de Satanás y de todas las potestades de las tinieblas para destruirlos y hacer estragos como lo hizo en Egipto. Gente que no tiene autoridad, no tiene poder, tiene miedo y tiene vergüenza porque sigue pecando. No puede decir, yo pongo el rostro de Dios en contra de mis enemigos, porque dice que ellos mismos son los enemigos de Dios. Porque Dios habla y no obedecen. Porque Dios dice y no hacen. Y claramente el Señor dice que si me amas, vas a guardar mis mandamientos. Dios le dijo al pueblo de Israel, si haces esto, yo te voy a bendecir, yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo, mi presencia nunca se apartará. Pero si tú en esta noche te paras y me dices, Señor, ya basta. Basta de tanto estar batallando con este problema, con esta necesidad. En esta noche, yo pongo su rostro en contra de Satanás. Yo pongo su rostro en contra de aquellas personas que se han levantado en contra de mí.
Mucha gente está batallando en sus trabajos, siendo amenazadas. Te vacunas y si no te vacunas, tu trabajo se pierde. Mi amado hermano, ponga el rostro de Dios en contra de sus enemigos. Ellos están debajo de nosotros, no nosotros debajo de ellos. El miedo, dice, caerá sobre ellos y no sobre ti. Mire cuántas promesas Dios le dio al pueblo de Israel. Porque por los pactos, porque Dios es un Dios de pactos. Él dice que no pactó con sangre humana, con sangre de animales, sino con su propia sangre, la sangre bendita de Cristo Jesús. Por ello esta sangre nos limpia y nos hace aceptos para poder entrar bajo este pacto. Por eso le dijo Israel: estoy haciendo un pacto con todos los que están aquí, desde el aguador hasta el que está en el tabernáculo sirviendo. Y no solamente con ustedes, sino con los que no están ahorita con nosotros. Mi amado hermano, el Señor se estaba proveyendo de que nosotros íbamos a llegar a esos pactos, a esas promesas, a esas bendiciones. Ya estaba diciéndonos, ya veo yo a mi iglesia sirviéndose a lo grande de lo que muchos no pudieron alcanzar. Póngase de pie en esta noche. Gloria a Dios. Yo me imagino en ese momento, hermanos, corriendo como niños, como mujeres, los filisteos, cuando vieron el arca del pacto, un simple cajón los puso a temblar. Los puso a temblar. Pero ¿sabe una cosa? El regocijo que tuvo el pueblo de Dios. Brincaban y saltaban porque reconocían que ahí estaba Dios. Amén. Vamos a orar en esta noche. Pase al altar. No les tengo que decir, ¿verdad?, que pasen al altar. Pasen al altar, porque saben perfectamente